La conquista de México en menos de 10 minutos. Hace más de 500 años, en un mundo donde los mapas todavía estaban llenos de espacios desconocidos, un encuentro histórico y devastador se estaba preparando. En el corazón de lo que ahora conocemos como México, florecía un imperio, el Imperio Azteca, cuya capital, Tenochtitlán, deslumbraba con su majestuosidad y organización. Desde el otro lado del Atlántico, en un continente llamado Europa, un ambicioso conquistador español, Hernán Cortés, se embarcaba en una expedición que cambiaría el curso de la historia. La colisión de estos dos mundos desencadenó una serie de eventos que resultaron en la caída de un imperio, el nacimiento de una nación y la redefinición de la historia mundial. Este es el relato de la conquista de México. Desembarco de Cortés y primeros contactos. En febrero de 1519, un ejército de unos 500 hombres, liderado por Hernán Cortés, desembarcó en lo que hoy conocemos como Veracruz. Venían armados con tecnología europea, caballos y un deseo insaciable de riquezas y gloria. Fueron recibidos con curiosidad y cautela por los indígenas locales. Estos primeros contactos fueron un intercambio de asombro y desconcierto. Los españoles, con su piel pálida, barbas y armaduras, parecían seres de otro mundo para los nativos. Los nativos, buscando mantener la paz, ofrecieron regalos a los recién llegados, incluyendo oro. Este noble metal, más que cualquier otra cosa, encendió la codicia de los españoles y fortaleció su determinación de explorar más. Uno de los acontecimientos clave de esta etapa inicial fue la incorporación de traductores, siendo la más famosa la Malinche o Doña Marina. Su habilidad lingüística sería esencial en la comunicación entre los españoles y los diferentes grupos indígenas. Cortés y su ejército emprendieron su marcha tierra adentro, hacia el corazón del Imperio Azteca. Sus pasos los llevaron al territorio de Tlaxcala, una confederación de ciudades-estado que resistía ferozmente la dominación azteca. Inicialmente, los tlaxcaltecas se resistieron a los españoles, pero después de varias batallas y negociaciones, los dos grupos llegaron a un acuerdo. Cortés había comprendido que en la división entre los diferentes pueblos indígenas residía una oportunidad. Los tlaxcaltecas, viendo en los españoles una posibilidad de derrotar a sus viejos enemigos, los aztecas, decidieron aliarse con Cortés. Este fue un punto de inflexión, pues esta alianza proporcionó a los españoles un número crucial de guerreros aliados. Con nuevos aliados a su lado, Cortés y su ejército continuaron su camino hacia Tenochtitlán, la magnífica capital azteca, cada vez más cerca en el horizonte. La entrada a Tenochtitlán y encuentro con Moctezuma. Después de una extenuante marcha, finalmente llegó el día. Cortés y su ejército, ahora reforzado con guerreros tlaxcaltecas, se encontraron frente a la imponente ciudad de Tenochtitlán. Construida en medio de un lago, era un espectáculo deslumbrante, una ciudad de templos y palacios que brillaban al sol. Fueron recibidos por el mismo emperador azteca, Moctezuma II. A pesar de las amenazas potenciales que representaban los recién llegados, Moctezuma optó por una estrategia de hospitalidad. Les ofreció alojamiento y regalos, incluyendo oro, que era lo que los españoles buscaban. La tensión era palpable en esos primeros días. Los españoles, asombrados por la riqueza y complejidad de la ciudad, y los aztecas, intrigados y cautelosos ante los extranjeros y sus aliados tlaxcaltecas. La diplomacia y el despliegue de poder se entremezclaban en un delicado equilibrio. La captura de Moctezuma. A pesar de la tensa calma inicial, las tensiones entre los españoles y los aztecas comenzaron a crecer. Cortés, temiendo por su posición, decidió tomar una medida drástica. En un audaz movimiento, los españoles capturaron al mismo Moctezuma, convirtiéndolo en su rehén dentro de su propia ciudad. Con el líder azteca bajo su control, Cortés esperaba poder manipular la situación a su favor. Durante su cautiverio, Moctezuma fue usado por Cortés para mantener la paz en Tenochtitlán. Bajo coacción, el emperador se dirigió a su pueblo, instándoles a cooperar con los españoles. Pero la población azteca no se quedaría tranquila bajo este control extranjero. Su emperador cautivo, los abusos de los conquistadores y las crecientes demandas de oro crearon una olla a presión, que pronto estallaría. La noche triste. Las tensiones en Tenochtitlán estaban a punto de desbordarse. Las demandas y abusos de los conquistadores habían incitado la ira del pueblo azteca. Pero en este crítico punto, Cortés no estaba presente. Cortés había tenido que salir de la ciudad para enfrentarse a una expedición enviada por Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Velázquez,
quien originalmente había puesto a Cortés a cargo de la expedición a México, ahora buscaba capturarlo debido a un desacuerdo sobre el reparto de los posibles botines. En su ausencia, Pedro de Alvarado quedó a cargo en Tenochtitlán. Alvarado, temiendo un levantamiento durante una festividad azteca, decidió atacar preventivamente, desatando una brutal masacre. Este acto provocó la revuelta total de los aztecas. A su regreso, Cortés encontró la ciudad en revuelta. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas se vieron forzados a huir en lo que se conoce como la Noche Triste. Fue una retirada desesperada y caótica, y muchos de los invasores perdieron la vida. Durante este tumulto, Moctezuma perdió la vida. Las circunstancias de su muerte son aún objeto de debate. ¿Fue asesinado por los españoles o fue apedreado por su propio pueblo cuando intentaba apaciguarlos? Al final, Cortés y los restos de su ejército lograron escapar de la ciudad en ruinas. Pero la victoria azteca sería efímera. La guerra estaba lejos de terminar. El sitio de Tenochtitlán. Después de la Noche Triste, Cortés y su ejército diezmado se retiraron a territorio tlaxcalteca. Allí, se tomaron un tiempo para reagruparse, curar sus heridas y planificar su próximo movimiento. Cortés buscó y obtuvo el apoyo de otros grupos indígenas descontentos con el dominio azteca. Con estas nuevas alianzas, y la construcción de embarcaciones para el asalto a la ciudad lacustre, los españoles se prepararon para su próximo enfrentamiento. En mayo de 1521, comenzó el asedio a Tenochtitlán. Cortés y su ejército, compuesto en su mayoría por guerreros indígenas aliados, bloquearon la ciudad, cortando suministros y atacando desde el lago con sus nuevos barcos. Durante los meses siguientes, la resistencia azteca fue formidable. Pero el asedio no era el único enemigo. Las enfermedades traídas por los españoles, particularmente la viruela, empezaron a diezmar la población azteca. Desconocidas en el Nuevo Mundo y sumamente contagiosas, estas enfermedades fueron devastadoras y jugaron un papel crucial en la caída de Tenochtitlán. Finalmente, en agosto de 1521, después de un prolongado y brutal asedio, Tenochtitlán cayó ante las fuerzas de Cortés. El último emperador azteca, Cuauhtémoc, fue capturado. Con su caída, terminó la resistencia azteca. La caída de Tenochtitlán. En los albores de agosto de 1521, la gran Tenochtitlán, una vez un vibrante centro de la civilización azteca, estaba al borde de la ruina. Las enfermedades traídas por los europeos, el hambre y la lucha constante habían diezmado la ciudad. Finalmente, tras meses de asedio, las fuerzas de Cortés, compuestas en su mayoría por aliados indígenas, avanzaron en la ciudad. En una última defensa desesperada, los aztecas, liderados por su emperador Cuauhtémoc, resistieron. Sin embargo, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado, marcando un punto de inflexión decisivo. Con su líder en manos españolas, la resistencia azteca se desmoronó. La gran ciudad de Tenochtitlán, una vez el corazón del imperio azteca, había caído. Los palacios y templos que una vez dominaban el horizonte fueron destruidos, marcando el fin de una era. Sobre las ruinas de Tenochtitlán, los españoles comenzaron a construir lo que se convertiría en la Ciudad de México, la capital de la Nueva España. Un nuevo capítulo en la historia de México estaba comenzando. Y así concluye nuestra exploración de la conquista de México, un periodo de lucha, cambio y nacimiento de una nueva era. Sin embargo, la historia de México es rica y compleja, y hay mucho más que aprender. Si te ha gustado este viaje en el tiempo y deseas aprender más sobre la fascinante historia de México, no olvides suscribirte a nuestro canal, Aztecas.top. Aquí, profundizamos en las raíces de esta gran nación, desentrañando su historia, su cultura y su gente.